Donde termina la historia, comienza el enigma. En julio de 2011, una de las voces más reconocibles del mundo fue encontrada sin vida en su propia casa. La muerte de Amy Winehouse fue rápidamente clasificada, pero ciertos detalles no encajaban del todo. Con el paso del tiempo, documentos, testimonios y silencios comenzaron a formar una serie de misterios que nunca fueron aclarados por completo. 1. Las últimas horas sin testigos claros. Durante la noche del 22 de julio de 2011, Amy Winehouse permanecía en su residencia ubicada en Camden, Londres. Según los registros disponibles, había pasado gran parte del día en casa, sin compromisos públicos y con acceso limitado a personas externas. Su guardaespaldas, quien solía supervisar discretamente su seguridad, fue una de las últimas personas en verla con vida. De acuerdo con su declaración, Amy se encontraba en su habitación, aparentemente tranquila, escuchando música y sin mostrar señales inmediatas de alarma. Sin embargo, esta descripción general deja múltiples espacios sin detalle preciso sobre lo que ocurrió en las horas siguientes. A lo largo de la noche, no se registraron llamadas telefónicas relevantes ni visitas confirmadas. Los dispositivos electrónicos de la cantante no reflejaron actividad significativa en ese periodo, lo que dificulta establecer una secuencia clara de eventos. Tampoco existen grabaciones de cámaras internas que permitan reconstruir sus movimientos dentro de la vivienda. Este vacío de información crea una línea temporal fragmentada, donde el intervalo entre la última interacción confirmada y el hallazgo del cuerpo permanece en gran parte sin documentación directa. El guardaespaldas afirmó haber revisado a Amy en varias ocasiones durante la madrugada, asegurando que respiraba con normalidad. Según su testimonio, la última verificación ocurrió alrededor de las primeras horas del día 23 de julio. Después de ese momento, no hubo contacto adicional hasta que, varias horas más tarde, intentó despertarla sin obtener respuesta. Fue entonces cuando se dio aviso a los servicios de emergencia. No obstante, el lapso exacto en el que Amy dejó de responder no pudo ser determinado con precisión, ya que no hubo observadores directos durante ese periodo crítico. Los informes oficiales establecen que el cuerpo fue encontrado en su cama, en una posición que no indicaba signos evidentes de lucha o desplazamiento. No había indicios de entrada forzada en la vivienda ni señales de la presencia de terceros. Aún así, la ausencia de testigos durante las últimas horas genera una dependencia casi exclusiva de reconstrucciones indirectas basadas en testimonios posteriores. Estas reconstrucciones, por su naturaleza, presentan limitaciones en cuanto a exactitud y detalle. Otro elemento que contribuye a la incertidumbre es la falta de una hora de fallecimiento claramente definida. Aunque los análisis posteriores ofrecieron estimaciones, no fue posible establecer un momento exacto. Esto se debe, en parte, a la ausencia de actividad observable en el entorno inmediato de la cantante. Sin interacción humana directa ni registros continuos, el margen de tiempo en el que ocurrió el evento se mantiene amplio y sin delimitación precisa. Además, la rutina habitual de Amy Winehouse en sus últimos días no seguía un patrón estrictamente regular. Esto complica aún más la interpretación de los tiempos, ya que no existía un horario fijo que permitiera identificar anomalías con claridad. Las personas cercanas que no estaban presentes esa noche solo pudieron aportar información general sobre su comportamiento reciente, sin poder contribuir a una reconstrucción exacta de los hechos. El entorno físico de la vivienda tampoco proporcionó elementos concluyentes sobre lo ocurrido en ese intervalo. No se encontraron objetos fuera de lugar ni indicios claros de actividad inusual durante la noche. Las condiciones del lugar, descritas como ordenadas, no ofrecieron pistas adicionales que ayudaran a definir una secuencia concreta de acciones en las últimas horas. La combinación de todos estos factores deja un periodo final marcado por la ausencia de observación directa. La última noche de Amy Winehouse queda registrada a través de fragmentos, una presencia confirmada, intervalos sin registro y un descubrimiento posterior sin testigos del momento exacto. Entre esos puntos, permanece un espacio sin reconstrucción completa, donde las horas transcurrieron sin una narrativa verificable de lo que realmente ocurrió dentro de la habitación. 2. El informe forense y sus contradicciones. Tras el hallazgo del cuerpo de Amy Winehouse el 23 de julio de 2011, se inició el procedimiento forense correspondiente para determinar la causa de la muerte. El primer informe toxicológico, realizado poco después del fallecimiento, no logró establecer una causa definitiva. Los resultados iniciales fueron considerados inconclusos, lo que llevó a una segunda evaluación más detallada meses después.
Esta situación generó una primera irregularidad en el proceso, ya que no es habitual que un caso de alta visibilidad pública requiera una revisión completa desde cero sin una conclusión preliminar clara. El segundo informe, publicado posteriormente, estableció que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por alcohol. Según los datos oficiales, la concentración de alcohol en sangre superaba ampliamente los niveles considerados letales. Este resultado se convirtió en la explicación oficial del fallecimiento. Sin embargo, algunos aspectos del informe comenzaron a ser objeto de análisis debido a la forma en que se interpretaron los datos. Uno de los puntos más discutidos fue la tolerancia previa de Amy Winehouse al consumo de alcohol. Según registros médicos y testimonios, la cantante había tenido antecedentes prolongados de consumo, lo que en teoría implicaría cierto nivel de adaptación fisiológica. A pesar de esto, el informe no profundizó en cómo esta tolerancia pudo haber influido en el desenlace. La explicación se limitó a los niveles detectados en el organismo, sin detallar cómo estos interactuaban con su historial clínico. Otro elemento relevante fue la ausencia de sustancias ilegales en el análisis toxicológico final. Esto contrastaba con la percepción pública y con etapas anteriores de su vida, donde el consumo de drogas había sido documentado. El hecho de que solo se encontrara alcohol generó preguntas sobre las circunstancias específicas de esa noche, especialmente considerando que no se identificaron otros factores químicos que pudieran haber contribuido al desenlace. El informe también indicaba que no había signos de daño físico reciente ni indicios de intervención externa. No se encontraron lesiones, ni marcas que sugirieran una caída o un episodio violento. Esta ausencia de evidencia física reforzó la conclusión de una causa interna, pero al mismo tiempo dejó sin explicación el contexto exacto en el que se produjo la intoxicación. La velocidad con la que se alcanzaron niveles tan elevados de alcohol en sangre también fue un punto que generó dudas. El informe no especificó con claridad en qué intervalo de tiempo se habría producido el consumo necesario para alcanzar dichas concentraciones. Sin una línea temporal definida, resulta difícil establecer si el consumo fue progresivo o concentrado en un periodo corto, lo cual podría tener implicaciones distintas en la interpretación de los hechos. Además, el proceso forense incluyó una repetición completa debido a problemas con el primer patólogo asignado al caso. La invalidez del primer análisis obligó a reiniciar parte de la investigación, lo que introdujo una capa adicional de complejidad. Este cambio no solo retrasó la conclusión oficial, sino que también generó incertidumbre sobre la consistencia del proceso desde el inicio. Las conclusiones finales fueron aceptadas legalmente como definitivas, y el caso se cerró bajo la clasificación de muerte accidental por intoxicación etílica. No obstante, el informe no abordó en profundidad varios elementos contextuales que podrían haber ofrecido una visión más completa de lo ocurrido. La falta de detalles sobre el patrón de consumo, el estado físico exacto en las horas previas y la interacción con su historial médico dejó áreas sin desarrollar dentro del análisis oficial. En conjunto, el informe forense proporcionó una causa clara en términos técnicos, pero dejó abiertas múltiples cuestiones relacionadas con el contexto, la interpretación de los datos y la secuencia de eventos que llevaron a ese resultado. Estas omisiones no alteraron la conclusión legal, pero sí contribuyeron a que el documento fuera percibido como incompleto en ciertos aspectos clave del caso. 3. El estado real de su salud en los días previos. En los días previos al 23 de julio de 2011, Amy Winehouse se encontraba en un momento que, según varias personas de su entorno cercano, mostraba señales de cierta estabilidad. Había regresado recientemente de una etapa complicada marcada por cancelaciones de conciertos y exposición mediática constante. Algunos colaboradores y familiares afirmaron que, en ese periodo inmediato, su estado físico y mental parecía más controlado en comparación con meses anteriores. Sin embargo, estas descripciones no siempre coincidían entre sí ni con otros registros disponibles. Su padre, Mitch Winehouse, declaró públicamente que Amy había estado sobria durante varias semanas antes de su muerte. Según sus palabras, ella estaba intentando mantener un proceso de recuperación y había mostrado avances visibles. Esta afirmación fue respaldada parcialmente por algunos miembros de su equipo, quienes indicaron que había reducido su consumo de sustancias y que su comportamiento era más estable. No obstante, estas declaraciones contrastan con otros testimonios que señalaban episodios recientes de recaída, aunque sin detalles específicos sobre fechas exactas o intensidad. Durante ese mismo periodo, Amy realizó algunas apariciones públicas limitadas.
En una de ellas, en Belgrado, su comportamiento sobre el escenario fue descrito como errático, lo que llevó a la cancelación de su gira europea. Este evento ocurrió semanas antes de su fallecimiento y fue interpretado como una señal de que su estado no era completamente estable. A pesar de esto, tras ese incidente, se reportó que había regresado a Londres para descansar y reorganizar su rutina. Los registros médicos disponibles no reflejan una evaluación completa realizada en los días inmediatamente anteriores a su muerte. No existe constancia pública de una revisión clínica detallada que permita establecer con precisión su estado fisiológico en ese momento. Esta ausencia de información médica reciente limita la capacidad de comparar las declaraciones de su entorno con datos objetivos sobre su salud real. Otro aspecto relevante es la variabilidad en los hábitos de Amy durante ese periodo. Algunas fuentes indicaron que estaba siguiendo una rutina más estructurada, con horarios relativamente definidos y menor exposición social. Otras versiones, sin embargo, sugieren que su comportamiento seguía siendo impredecible, con cambios abruptos en su estado de ánimo y en sus decisiones diarias. Esta falta de consenso dificulta construir una imagen clara de su condición en los días previos. También se mencionó que Amy había retomado el contacto con ciertos músicos y estaba considerando nuevas grabaciones. Estas actividades podrían interpretarse como indicios de estabilidad profesional, aunque no necesariamente reflejan su estado de salud. No hay evidencia concreta de que estos planes estuvieran formalmente estructurados o que implicaran un compromiso sostenido. En cuanto a su consumo de alcohol, las versiones también presentan diferencias. Mientras algunos aseguraban que había dejado de beber por completo durante un periodo reciente, otros indicaron que había vuelto a consumir en pequeñas cantidades. No se dispone de un registro continuo que permita verificar estas afirmaciones, lo que deja abierta la cuestión de cuándo y cómo se produjo un posible cambio en su conducta. El día anterior a su muerte, el 22 de julio, Amy fue vista por su guardaespaldas, quien declaró que su comportamiento era normal y que no mostraba signos evidentes de deterioro físico inmediato. Esta observación coincide con la idea de una aparente estabilidad en sus últimas horas. Sin embargo, no hay informes médicos ni evaluaciones externas que respalden de manera objetiva esta percepción. La combinación de testimonios positivos y señales contradictorias crea una imagen fragmentada de su estado real. Por un lado, se describe a una persona en proceso de recuperación, con ciertos avances visibles. Por otro, existen indicios de que su situación seguía siendo frágil, sin un control completamente consolidado. La falta de documentación médica reciente y la dependencia de relatos personales impiden establecer una conclusión definitiva sobre su condición en ese momento. Esta incertidumbre se ve acentuada por el hecho de que el desenlace ocurrió de manera repentina, sin un deterioro progresivo documentado en los días inmediatos. La distancia entre la percepción de estabilidad y el resultado final deja un espacio sin explicación clara, donde la información disponible no logra definir con precisión cuál era el verdadero estado de salud de Amy Winehouse en las horas previas a su muerte. 4. La ausencia de intervención médica inmediata. En el contexto de la muerte de Amy Winehouse, uno de los elementos que más atención generó fue la ausencia de intervención médica en el momento crítico. A pesar de su historial conocido de problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias, no se encontraba bajo supervisión médica directa en las horas previas a su fallecimiento. Este hecho resulta relevante al considerar que su estado había sido descrito como frágil en distintos momentos de su vida reciente, lo que podría haber requerido un seguimiento más constante. Durante los días anteriores, no hay registros públicos que indiquen que Amy estuviera bajo tratamiento médico activo o que hubiera sido evaluada por un profesional de salud en fechas cercanas. Tampoco se documentó la presencia de personal sanitario en su residencia, ni visitas programadas que permitieran monitorear su estado físico. Esta ausencia de control clínico deja un vacío importante en la cadena de prevención, especialmente considerando los riesgos asociados a su historial. El guardaespaldas que se encontraba en la vivienda cumplía funciones de seguridad, no médicas. Aunque su presencia permitía una supervisión básica del entorno, no contaba con formación para identificar signos clínicos específicos o intervenir ante una posible emergencia fisiológica. Según su testimonio, revisó a Amy en varias ocasiones durante la noche y no detectó señales evidentes de peligro. Sin embargo, estas observaciones se basaban en criterios generales, como la respiración visible, y no en evaluaciones médicas detalladas.
Cuando finalmente se intentó despertarla sin éxito, se realizó la llamada a los servicios de emergencia. Para ese momento, ya no había signos de respuesta. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento, sin posibilidad de intervención. La falta de una alerta temprana redujo cualquier margen de acción que pudiera haber existido en una fase anterior del episodio. Un aspecto que se ha señalado es la posible presencia de señales previas que no fueron identificadas como urgentes. En casos de intoxicación aguda por alcohol, pueden presentarse síntomas progresivos que, si son reconocidos a tiempo, permiten una intervención médica eficaz. Sin embargo, en este caso, no hay evidencia de que tales signos fueran detectados o interpretados como indicadores de riesgo inmediato. La ausencia de personal capacitado en el entorno inmediato limitó la capacidad de respuesta ante cualquier cambio en su estado. También se ha considerado el hecho de que Amy Winehouse vivía sola en ese momento, sin un sistema de monitoreo continuo durante la noche. Aunque contaba con personal de seguridad, no existía un protocolo médico establecido que implicara revisiones regulares con criterios clínicos. Esta estructura de supervisión parcial no estaba diseñada para responder a emergencias de salud, sino para garantizar la seguridad general de la residencia. La rapidez con la que se desarrolló el evento, según las estimaciones posteriores, pudo haber reducido el tiempo disponible para una posible intervención. No obstante, la falta de registros detallados sobre el momento exacto en que comenzó el deterioro impide evaluar con precisión si una respuesta más temprana habría sido posible. Sin datos concretos sobre la progresión del episodio, cualquier análisis queda limitado a escenarios generales. Otro elemento relevante es la ausencia de dispositivos de monitoreo que pudieran haber detectado cambios en signos vitales durante la noche. No se utilizaban sistemas de alerta médica ni tecnología que permitiera registrar parámetros fisiológicos en tiempo real. Esta carencia implica que cualquier alteración en su estado solo podía ser identificada mediante observación directa, la cual no fue constante ni especializada. El contexto general muestra una combinación de factores: un historial médico complejo, una supervisión no médica y la falta de mecanismos de detección temprana. Estos elementos, en conjunto, contribuyeron a que no se produjera una intervención en el momento en que aún podría haber existido alguna posibilidad de respuesta. La secuencia de Sovitia quedó definida por la ausencia de señales reconocidas y la falta de acción médica antes del desenlace. La reconstrucción posterior de los hechos no logró identificar un punto específico en el que se hubiera podido activar un protocolo de emergencia. Sin una línea temporal precisa ni indicadores registrados, la ausencia de intervención se mantiene como un aspecto central sin resolución clara dentro del caso. 5. Los testimonios de su entorno cercano. Tras la muerte de Amy Winehouse, las declaraciones de las personas que formaban parte de su entorno inmediato se convirtieron en una de las principales fuentes para reconstruir sus últimos días. Sin embargo, estos testimonios no siempre coincidieron entre sí, y en varios casos presentaron diferencias que dificultaron establecer una narrativa uniforme. La reconstrucción de los hechos dependió en gran medida de estas versiones, lo que introdujo un nivel adicional de incertidumbre en la interpretación del caso. El guardaespaldas que se encontraba en la residencia fue uno de los primeros en ofrecer un relato detallado. Según su declaración, Amy había estado en su habitación durante la noche, escuchando música y sin mostrar signos evidentes de angustia. Afirmó haberla revisado en varias ocasiones y haber observado que respiraba con normalidad. Esta versión sugiere un estado aparentemente estable en las horas previas. No obstante, su testimonio se basa en observaciones externas y no incluye una evaluación más profunda de su condición física. Por otro lado, algunas personas cercanas señalaron que Amy había tenido episodios recientes de consumo de alcohol, aunque sin precisar la frecuencia ni la cantidad exacta. Estas afirmaciones contrastan con las declaraciones de otros miembros de su entorno, quienes insistieron en que había estado sobria durante un periodo significativo antes de su muerte. La falta de coincidencia en este punto resulta relevante, ya que el consumo de alcohol fue posteriormente identificado como un factor central en el desenlace. Su padre, Mitch Winehouse, sostuvo que su hija había mostrado signos de mejoría y que estaba comprometida con un proceso de recuperación. Indicó que había mantenido conversaciones recientes con ella en las que no percibió señales de deterioro inmediato. Sin embargo, estas impresiones personales no fueron acompañadas por registros médicos recientes que confirmaran esa evolución.
Otros allegados, en cambio, describieron un comportamiento más inestable, con cambios de ánimo y decisiones imprevisibles en los días anteriores. También surgieron diferencias en torno a la rutina de Amy en las horas previas. Mientras algunos testimonios indicaban que había pasado el día de manera tranquila en casa, otros sugirieron que había tenido interacciones o actividades que no quedaron completamente documentadas. La ausencia de registros verificables, como llamadas o visitas confirmadas, hace que estas versiones sean difíciles de corroborar. En cuanto a su estado emocional, las descripciones también variaron. Algunos la recordaban como calmada y enfocada en reorganizar su vida personal y profesional. Otros mencionaron señales de aislamiento y momentos de retraimiento. Estas percepciones, al no estar basadas en observaciones continuas ni en evaluaciones profesionales, reflejan interpretaciones individuales más que un diagnóstico consistente. Otro punto de divergencia fue la interpretación de los eventos ocurridos la noche del 22 de julio. El guardaespaldas afirmó que no detectó nada fuera de lo habitual, mientras que otras personas cercanas, al conocer el desenlace, consideraron que podrían haber existido señales que no fueron identificadas como relevantes en ese momento. Esta diferencia en la percepción posterior introduce una lectura retrospectiva que no necesariamente coincide con las observaciones originales. Además, algunos testimonios fueron ofrecidos en momentos distintos y bajo contextos diferentes, lo que puede haber influido en su contenido. Las declaraciones iniciales, realizadas poco después del fallecimiento, tienden a ser más limitadas en detalle. En cambio, versiones posteriores incorporaron más elementos, aunque no siempre consistentes con las primeras. Esta evolución en los relatos contribuye a la dificultad de establecer una línea temporal clara basada únicamente en testimonios. La interacción entre estas versiones genera un panorama fragmentado. No existe un relato único que describa de manera precisa y coherente lo ocurrido en los días y horas previas a la muerte de Amy Winehouse. Cada testimonio aporta una parte de la información, pero también introduce variaciones que no pueden ser reconciliadas completamente. La dependencia de estas declaraciones para reconstruir los hechos deja un margen considerable de interpretación. Sin evidencia directa que confirme o descarte cada versión, los testimonios permanecen como piezas aisladas dentro de un conjunto incompleto. La falta de coincidencia entre quienes estuvieron más cerca de ella en ese periodo contribuye a que el caso conserve elementos sin clarificar dentro de su desarrollo final. 6. El cierre rápido del caso oficial. Tras la confirmación de la causa de muerte como intoxicación aguda por alcohol, el caso de Amy Winehouse avanzó rápidamente hacia su cierre oficial. Las autoridades británicas, a través del proceso forense correspondiente, concluyeron que no existían indicios de intervención externa ni elementos que justificaran una investigación penal más profunda. Esta clasificación permitió que el expediente fuera archivado en un periodo relativamente breve, considerando la notoriedad pública del caso. El proceso incluyó una investigación forense formal, conocida como inquest, que se llevó a cabo meses después del fallecimiento. Durante esta audiencia, se revisaron los resultados toxicológicos, los testimonios disponibles y las circunstancias generales del hallazgo. La conclusión final reafirmó la causa accidental, basándose principalmente en los niveles de alcohol detectados en el organismo. No obstante, el alcance de la investigación se limitó a establecer una causa médica, sin extenderse a un análisis más amplio del contexto en el que ocurrió el evento. Uno de los aspectos más señalados fue la rapidez con la que se descartaron otras posibles líneas de investigación. No se abrió una investigación criminal, ya que no se encontraron evidencias directas de participación de terceros. Sin embargo, esta decisión implicó que ciertos elementos circunstanciales no fueran examinados con mayor profundidad. La ausencia de un análisis más detallado sobre el entorno, las decisiones previas y la secuencia exacta de los hechos dejó áreas sin desarrollar dentro del expediente. El cierre del caso también estuvo influenciado por la claridad aparente de los resultados toxicológicos. Al existir una causa fisiológica identificada, el proceso no requirió la exploración de hipótesis alternativas. Este enfoque técnico permitió una resolución administrativa eficiente, pero al mismo tiempo redujo el margen para examinar factores indirectos que podrían haber contribuido al desenlace. Otro elemento relevante fue la falta de nuevas pruebas tras la conclusión inicial. No se presentaron evidencias adicionales que justificaran la reapertura del caso ni la ampliación de la investigación. Las autoridades consideraron que la información disponible era suficiente para cerrar el expediente de manera definitiva. Esta decisión
consolidó la versión oficial sin incorporar revisiones posteriores significativas. La percepción pública, sin embargo, no siempre coincidió con este cierre institucional. La existencia de contradicciones en testimonios, la ausencia de una línea temporal precisa y las limitaciones del informe forense llevaron a que el caso continuara siendo objeto de análisis fuera del ámbito oficial. A pesar de ello, estas discusiones no tuvieron impacto en la clasificación legal del fallecimiento. El procedimiento seguido se ajustó a los estándares formales de este tipo de casos, pero su alcance se mantuvo dentro de parámetros estrictamente técnicos. No se incluyeron investigaciones complementarias sobre factores externos, ni se desarrollaron reconstrucciones detalladas de las últimas horas más allá de lo necesario para establecer la causa de muerte. Esta delimitación metodológica contribuyó a un cierre rápido, pero también a la persistencia de preguntas no abordadas. Además, el hecho de que el primer análisis forense fuera invalidado y reemplazado por un segundo no alteró el resultado final, pero sí introdujo una discontinuidad en el proceso. A pesar de esta irregularidad inicial, el caso no se extendió más allá de la segunda evaluación. La decisión de no profundizar en esta transición reforzó la idea de un cierre orientado a la resolución técnica más que a una revisión exhaustiva de todos los elementos disponibles. Con el expediente oficialmente cerrado, no se establecieron mecanismos de revisión futura ni se dejaron abiertas líneas de investigación pendientes. El caso pasó a formar parte de los registros concluidos, sin posibilidad de nuevas audiencias o análisis formales dentro del sistema judicial. Esta finalización administrativa consolidó una versión única de los hechos, basada en los datos disponibles en ese momento. La combinación de un diagnóstico claro, la ausencia de evidencia criminal y un proceso limitado en alcance permitió que el caso de Amy Winehouse se cerrara sin prolongarse en el tiempo. Sin embargo, la rapidez de esta conclusión dejó sin explorar ciertos aspectos contextuales que, aunque no modifican la causa oficial, continúan siendo parte de la discusión sobre las circunstancias que rodearon su muerte. Amy Winehouse murió en su propia casa, rodeada de silencio y sin una reconstrucción completa de sus últimas horas. Años después, los registros siguen cerrados, pero los detalles incompletos continúan marcando un caso que nunca fue explicado en su totalidad.